Bueno, hola, hola, tú que estás ahí en el futuro. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que para mí personalmente es súper fascinante. Yo voy a comprobar por aquí que sí se está escuchando el live, que a veces este microfonito presenta fallas. Entonces déjame compruebo por acá. Hola, hola. Ya, perfecto, ahí está sonando. Entonces, bueno, el tema que vamos a tocar hoy es muy fascinante, que es la relación de la evolución de la conciencia y los sistemas sociales. Por acá estoy prendiendo la luz, que ahorita me coge la noche. Bueno, ¿qué es esta tal evolución de la conciencia? Bueno, la evolución de la conciencia, para hacerlo muy simple, es el desarrollo de tu sabiduría interior frente a la vida. Es el desarrollo de tu sabiduría frente a todo lo que sucede en la realidad. Es tu capacidad de ir viviendo la vida cada vez sin tanta resistencia, sin tanta lucha, sin tanto conflicto, con más armonía. La idea es que una persona finalmente llegue a vivir una vida totalmente desde el amor, donde realmente ya los problemas desaparecen de su vida porque comprende que aquello que llamamos problemas en realidad son oportunidades de aprender. Cuando nosotros no hemos desarrollado esta conciencia, que por eso puse el nombre de evolución de la conciencia en relación con los sistemas sociales, nuestra realidad inmediata, en el momento pues que tú naces, te va a dictar bastante, te va a dar una idea de cuál es tu nivel de conciencia. Por supuesto que tú no, o sea, tú puedes trascender el nivel social en el que estás. Cuando hablo del nivel social, hablo del nivel de ignorancia que hay. Y cuando hablo del nivel de ignorancia, no hablo a nivel de conceptos o teorías o como conocimientos del mundo, sino conocimientos sobre cómo funciona la realidad más allá de lo que nosotros concebimos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de seres humanos está en la realidad y literalmente no saben ni siquiera para qué están aquí. Entonces, uno primero pues piensa que está aquí para lo que le dicen que está aquí. Entonces, por eso en algún punto de la existencia tú solo haces lo que te dicen tus papás o tú haces lo que te dice todo el mundo, pero tú no cuestionas realmente cuál es el propósito de estar acá. Cuando ya vamos ganando conciencia, entonces se nos van abriendo, se nos van quitando velos de cuál es el propósito profundo de la realidad y no el propósito inmediato que habíamos creído hasta ahora. Digamos que este tema es bastante profundo y que pues no podría meterme como tanto hoy en como en el origen del universo y realmente qué es lo que estamos haciendo aquí porque es que es muy profundo. Sí, pero por ejemplo, yo soy una persona que yo necesitaba conocer el trasfondo de la realidad, o sea, era como que a mí díganme en serio para qué estamos aquí, quién creó esta vaina y yo quiero saber de qué se trata todo esto. Entonces, en el momento que yo hice esas preguntas, a mí me llega una información que es la información de Gerardo Schmetling. Yo siempre les digo que a quien sienta en su corazón dice que, ay, yo no sé esta pelada de qué está hablando, pero me interesa, me escriben por directo, me ponen su correo electrónico y yo apenas pueda, lo más pronto posible, les hago llegar esta información. No es para creerse nada, de hecho, una de sus frases favoritas es no me crean nada, verifiquen, pero yo ahí por fin entendí tantas cosas de la realidad que para serles muy sincera, yo había tenido la experiencia usando sustancias psicodélicas y alucinógenas, pero yo no había entendido nada. De manera que también comprendí, sin estar recomendando estas sustancias, que yo soy muy clara con esto, no lo recomiendo, sin embargo en mi proceso de vida se presentó, sabía que era parte de mi experiencia de vida, pero al mismo tiempo sabía que era algo que tenía que trascender. En estas experiencias psicodélicas, pues comprendí que nosotros estamos acá por un propósito de amor, es verdad. Cuando la mente está muy llena de sufrimiento, muy llena de dolor, muy llena de victimismo, muy llena de que no entiendo por qué pasan las cosas, por qué se muere la gente, por qué los robos, por qué las violaciones, por qué los asesinatos, entonces tú no logras en serio ver ni un ápice de amor en nada, partiendo de que tú normalmente cuando odias el mundo, cuando odias la vida, cuando no comprendes nada, tú normalmente te odias también a ti, o sea, tú no te amas a ti. Y cuando Jesús nos decía, ama al prójimo como a ti mismo, nos estaba diciendo literalmente que aprendiéramos a amarnos a nosotros
y que desde ese amor que nos damos a nosotros, pues amáramos a los demás. Gran parte de la información que yo les voy a compartir en este espacio es información que por lo general va en contravía de la información tradicional, va en contravía del usual, o sea, para muchos puede ser que esta información sea nueva, otros puedan ser que ya están familiarizados y es muy rompecabezas realmente muchas veces esta información. Entonces, por ejemplo, eh, yo les estaba diciendo ahora que según donde nosotros nacemos, pues habla de nuestro nivel de conciencia y habla también de lo que estamos en capacidad de procesar. Contrario a lo que creemos en el mundo, cuando tú naces en un país, por decir como Suiza o Estados Unidos en su momento, son países donde materialmente hay todo, ¿cierto? Entonces acá las personas parece que tienen resueltas todas sus necesidades básicas, pero ahí realmente la conciencia no tiene mucho para aprender, porque los aprendizajes esenciales que vinimos a aprender es, son aspectos invisibles, son cosas tales como ser bondadoso, ser servicial, ser creativo, ser colaborador, pensar en amor sobre ti mismo y sobre los demás, saber aprovechar los recursos, eh, saber ser creador, pero creador de cosas positivas, de cosas armoniosas. Entonces, fíjense ustedes en un lugar donde tú tienes ya todo resuelto, pues ahí la conciencia está un poco cómoda y esto no es malo, esto no es bueno, esto es neutro. Por lo tanto, colectivamente que hay un rechazo a nacer en Latinoamérica en muchas personas, no en todas, no voy a generalizar, pero yo me incluyo ahí. O sea, yo sentía un rechazo muy grande haber nacido en la ciudad de Medellín, pero conforme fui creciendo y como les digo, como cuestionaba todo, me di cuenta de que haber nacido en un lugar como Medellín, que es tan diverso, los estratos socioeconómicos son tan marcados, todo lo que pasa allí, donde pues el robo era algo como muy comentado, si bien no lo he experimentado directamente muchísimas veces, realmente lo experimenté muy poco, pero son todas estas situaciones las que nos llevan a buscarle un sentido más profundo a la vida. Y a mí personalmente, pues llegó un momento donde yo sabía que Dios no podía ser un Dios que no supiera qué estaba haciendo. O sea, yo peleé en algún momento de mi vida con Dios, yo llegué como a ese punto que muchas personas llegan como que, ¿qué mierda Dios? ¿Qué le pasa? ¿Por qué esto de la muerte? ¿Por qué esto de los robos? ¿Por qué esto de los asesinatos? Pero yo les digo que hubo un momento que yo tuve una experiencia en nuestra familia que me llevó a darme cuenta de que lo que creemos que es muy grave en realidad no es tan grave y que nosotros realmente lo que somos tiene la capacidad de soportar estas cosas. O sea, no me pregunten por qué ni cómo, pero yo finalmente sentí eso. Yo sentí como si algo me dijera, nada de lo que pasa aquí es tan grave y lo que ustedes son como tal está a salvo y lo que nosotros somos no es este cuerpo. Nosotros temporalmente estamos viniendo aquí hasta Matrix, a este holograma, como lo quieras llamar, a experimentarnos como limitados, a experimentarnos como sin poder, como sin energía, como opuesto a lo que realmente somos. Entonces, fíjense que a menos que tú quieras creer que tú eres un ser limitado, que tú eres un ser carente, que tú estás destinado a que tu vida sea un fracaso, si tú crees eso, pues ahí te vas a quedar. O sea, fíjate que es muy evidente, o sea, no tenemos que leer un libro, no tenemos que nada, simplemente mira la realidad. Fíjate lo binaria que es. Entonces yo tengo dos caminos, o yo comienzo a resignarme de que la realidad es una mierda y que estoy condenado a las condiciones en las que nací y yo no puedo prosperar y yo no puedo cosechar como nada positivo en mi vida, puedo pensar eso. Y ahí se quedan muchos seres humanos por muchos años, por muchas vidas, o finalmente tú dices, vamos a cogerle la comba al palo y yo quiero ver realmente de qué se trata esta experiencia. Entonces ahí es cuando empiezan los famosos despertares de conciencia y se nos van quitando velos y eventualmente cada uno va teniendo la experiencia de que, ay, discúlpenme que me va a dar como ganas de estornudar. Uf, un momento. Se me fue el estornudo.
Ay, prendieron el aire acondicionado y hay veces que se me activa. Bueno, les decía, hay un momento donde cada uno de nosotros, a través de las experiencias difíciles que vive, se va dando cuenta, si así lo quiere, si así se dispone, a que esa situación no es tan grave ni tan difícil como tú piensas. De que la muerte de ese familiar en realidad esconde algo. De que te despidieran del trabajo en realidad esconde algo. De que tengas esta enfermedad esconde algo. Es como que te empiezas a dar cuenta de que todo esconde algo. Pero si tú solo no indagas ahí, nadie te lo puede hacer ver. O sea, tú puedes escuchar miles de personas diciendo esto, que es que esto suena muy bonito. Y por eso esta comunicación, estas ideas, si tú no te apropias de ellas, se quedan en el aire y no son nada, son humo. Las palabras son del viento y el viento se las lleva. O sea, esto en sí mismo no es nada, fíjense, fíjense. Entonces, tú te tienes que apropiar ahí en esa situación difícil que tú estás viviendo, qué es lo que tú tienes que aprender. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nacemos en familias que de pronto no tienen mucho dinero, entonces si tú aprovechas una situación como estas, esto te enseña humildad, te enseña colaboración. Normalmente en estas familias o en estos barrios hay como cierta colaboración, los unos le piden al otro, al vecino, hey vecino, deme tal cosa. Cuando tú te vas a ciertas civilizaciones, como puede ser una parte de los Estados Unidos, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de empezar a ver este contraste, pues aquí la individualidad ya es más marcada. O sea, por ahí, por eso hay una típica expresión de pagar la factura a lo gringo, que es como que cada uno paga lo suyo. Y esto no es malo ni bueno. En la evolución de la conciencia, digamos que las primeras civilizaciones humanas primitivas eran en comunidad, pero eran en comunidad porque como no conocían de qué se trataba el mundo, se hagan de cuenta de que empezamos la evolución de la conciencia a través de las formas humanas, no es la evolución de las formas, es de la conciencia invisible a través de las formas humanas. Y las primeras civilizaciones vienen en comunidad y es como que, bueno, a ver, ¿de qué se trata este cuento? Vamos a ver de qué se trata. Entonces esas primeras civilizaciones primitivas, que aún quedan unas cuantas en el planeta, pero ya quedan muy pocas, por naturaleza tienen el componente de comunidad, de colaboración. Entonces no se separaban del grupo porque les pasaba algo, porque era peligroso. Pero conforme se iba ya evolucionando, entonces ya se empezaron a crear como las primeras casitas, ya empezaron a crearse como los primeros grupos. Eh, Sin embargo, había mucho, o sea, algo que marca estas primeras dos, como les voy a hablar un poquito de los niveles evolutivos desde como Gerardo los menciona, pero pues diciéndolo un poco con mis palabras, él nos habla de siete niveles, perdónenme, hago trampa. Bueno, sí, los siete niveles evolutivos humanos a nivel de conciencia. Lo que pasa es que él habla de varios niveles, pero en este caso estoy en los de la conciencia propiamente. Entonces, en las primeras civilizaciones hay ignorancia extrema. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos cómo funciona la realidad. Entonces, les estoy hablando de la época de las cavernas. Entonces, no sabemos cómo funciona la realidad y literalmente se emprende como el viaje de descubrir de qué se trata este mundo, ¿no? Un poco así como un reality, literalmente yo le digo que el planeta Tierra es como el reality del universo. O sea, es como que tienen que descubrir cómo se alimentan, cómo van a vivir, cómo van a relacionarse los unos a los otros. Y aquí, por ejemplo, hay un cuadro bastante chévere donde, por ejemplo, todo es primitivo, la nutrición es caníbal, o sea, en estas primeras civilizaciones había puro canibalismo, y que ya les digo que en el planeta Tierra quedan muy poquitas, pero aún quedan. Eh, y hay ausencia de sentimientos, o sea, aquí es como que si miramos la evolución de la conciencia a través de las formas, primero atravesamos la conciencia, atravesó los minerales, luego los vegetales, luego los animales y luego el humano. Pero entonces por eso las primeras experiencias humanas se sienten muy animales. Mm, Se vive desde ser un animal siendo humano, básicamente. Entonces, digamos que hay una ausencia total de sentimientos, como que tipo no duele matar a alguien, no hay una sensación de nada. Y luego vamos evolucionando
y ya vamos como viviendo en casas, en chozas, eh, pero aún sigue rigiendo como mucho el odio, o sea, como que todavía no hay una relación armónica y sana entre los seres. Eh, Aquí, por ejemplo, no hay leyes codificadas, que esto es un concepto muy importante. Entonces, cuando no hay leyes codificadas, pues todavía hay un poquito como de desorden social, ¿no? Y ya de ahí venimos al tercer nivel de conciencia, que es el que estamos viviendo en este momento, que es, por ejemplo, el intercambio de los recursos es monetario. Esa es como la base. eh, en este momento el enfoque es la individualidad, o sea, es como que cada quien está buscando ser lo mejor de sí mismo en todos los niveles, como que voy a buscar mi independencia económica, voy a buscar mi independencia emocional, mi independencia mental, todo. Y digamos que esto es como un, no quiero enmarcarlo así en pico, porque ya vamos a ver cómo de las primeras civilizaciones el tema de la comunidad y de la colaboración vuelve y adquiere sentido en un momento. Pero bueno, el caso es que estamos acá en la tercera civilización, donde hay mucho tóxico. Nosotros no conocemos como el uso de la naturaleza. Nosotros podríamos hoy en día ya no tener que usar gasolina, petróleo, porque ya podríamos usar la electricidad. Sin embargo, por cuestiones de leyes universales y por cuestiones de que nosotros mismos no podemos involucionar, pero sí podemos retrasar los procesos y podemos, si queremos, tardarnos mucho. Y como estamos ahorita, como nosotros estamos en una fase como de un antes y un después muy importante, donde aquí la decisión que cada ser humano tiene que tener, esto se le llama autoselección, es si yo quiero seguir viviendo desde los primeros niveles de conciencia, que es como odio, ataque, guerra, conflicto, chisme, lucha, competencia, envidia, o sea, puro ego. Y el vivir desde el ego nos lleva a no pensar en los demás verdaderamente, no pensar en los demás desde el buenismo, porque mucha gente piensa que piensan los demás, pero piensan los demás es por el beneficio que ellos obtienen, porque entonces tienen el título de, ah, esta persona como ayuda a todo el mundo, no sé qué. Ayudar a los demás desde la conciencia, ya se los voy a mencionar, es a partir del cuarto nivel. Y de hecho, es que la verdad que yo sé que cuando digo cosas parecen contradictorias unas con otras y recordemos que la realidad es bastante paradójica, o sea, como que un toque que tiene la realidad es la paradoja. La paradoja, yo alguna vez escuché eso y me tomó muchos años comprenderlo. Entonces, miren lo siguiente, estamos hablando de que ahorita somos una sociedad individualizada, pero es como si la individualidad tuviera una parte positiva o hubiera una forma de usarla positivamente. Nosotros la estamos usando negativamente. La estamos usando es para separarnos los unos de los otros. Entonces, usamos la individualidad para generar, por ejemplo, una economía individual, un reconocimiento individual, pero, por ejemplo, a nivel emocional somos súper dependientes los unos de los otros y entonces yo quiero que otro me haga feliz y entonces yo dependo de, mi felicidad depende o mi bienestar depende de cómo son los otros, cómo se comportan los otros. Entonces miren ahí la paradoja de que parece que sí somos individualizados, parece que soy la girl boss de la vida, tengo la vida de mis sueños, me pago mis facturas, pero ahí donde alguien en Instagram me comente un comentario negativo, ya me voy a para abajo. Entonces es como que vivimos individualidades, pero no individualidades del ser. Vivimos la individualidad del ego, queremos vivir la individualidad del ego, queremos rendirle pleitesía y tributo al individuo, pero desde el ego. Vivir el individuo desde el ser, desde el espíritu, tiene unas características opuestas porque es como que voy a vivir mi individualidad en el sentido de que voy a apropiarme de mi vida, voy a ser automaestro, voy a irme a mi cueva, a mi coraza y me voy a conocer y voy a mirar qué es lo que vivo pensando y voy a mirar qué es lo que vivo sintiendo y voy a ser consciente de todo esto que pasa en mí. Entonces ahí vivo el individuo, pero voy a hacer todo este trabajo para poderme ir a compartir. Entonces, tanto si vivo el individuo del ego como si vivo el individuo del espíritu, inevitablemente nos necesitamos los unos a los otros. Nadie puede evolucionar por ti, pero para evolucionar y para llenarnos de conocimientos no, de sabiduría y comprensión. Eh, o sea, para poder vivir la vida con más sabiduría, en el sentido de que el propósito último es aprender a amar y el amor se derivan un montón de
expresiones específicas para poderlo entender, para que no quede la palabra amor tan abstracta y como tan intocable. Entonces, viviendo la individualidad desde el ego, yo solo quiero pensar en mí, pero no pienso en mí ni siquiera positivamente, sino que volvemos a lo mismo. Estoy en mi soledad, es maquineando planes y como manipulando todo, pensando además que este ser tiene, o sea, es como que cuando tú estás en el ego es como que piensas demasiado en que tienes que sobrevivir, en que cuando alguien, que para que alguien gane, tú tienes que perder. O cuando tú ganas, alguien pierde. O sea, como que crees en la ley de la escasez y no hay para nada conciencia de que en realidad el universo es infinito, es abundante. Y de hecho es muy loco porque tenemos enfrente la abundancia todo el tiempo, pero cuando estamos en el ego no la vemos para nada. Y yo lo veo pues muchas veces, es como que a veces la gente habla de crisis, ¿cierto? Es como que, ay, qué crisis, estamos en la crisis, estamos en la crisis. Yo siempre escuchaba desde niña la crisis. La crisis existe desde que yo soy niña y me fui dando cuenta de que había gente de que aunque otros hablaban de crisis, yo veía a otros prosperando en todos los sentidos, colaboraban. O sea, yo empecé a ser consciente de que ya habían personas de cuarto nivel de conciencia desde que era muy niña, pero pues eso lo vine a entender ahora más grande, porque eran seres que entendían que la crisis es un estado mental. Como hablaba ahorita con Adri, una amiga mía, una gran hermana, es como que la pobreza más grande que tiene el ser humano es pobreza mental. Entonces las crisis realmente vienen, o sea, su raíz es la ignorancia y es esa pobreza mental de creer que nosotros estamos solos en este planeta, o sea, como que nos sentimos separados del planeta, no nos sentimos ni siquiera parte de la naturaleza, no comprendemos ni siquiera la naturaleza de nuestro cuerpo y esto en el tercer nivel es completamente marcado, porque por eso somos una civilización. Todo esto que estoy hablando es necesario vivirlo. Es como que nos perdimos totalmente de la esencia. Incluso en el primero y en el segundo nivel todavía estaban cerca de la naturaleza, o sea, como que comían de la naturaleza y pensemos en algunas tribus indígenas, como que comen de la naturaleza. Sin embargo, ahí hay una parte que todavía no se ha desarrollado en cuanto a sabiduría en varios aspectos, porque por ejemplo en las técnicas, en primero y en segundo nivel son primitivas y mecánicas. Entonces, por ejemplo, era industrial. Todavía es muy lenta esta tecnología. La tecnología que hoy en día se puede regar un mensaje de temor de que evolucione mucho, en realidad la tecnología usada desde la sabiduría es fantástica, porque funciones que antes hacía entonces el humano se van volviendo autómatas y así el humano va a comenzar a tener más tiempo para enfocarse y ocuparse de funciones de las cuales no se ocupaba antes por estarlas haciendo. Es como que la evolución de la conciencia, ay, estoy viendo una ardilla, lo siento. La evolución de la conciencia nos tiene que llevar a que todo sea cada vez más fácil, todo sea cada vez más sistematizado, más eficaz. Y eso le va dando tiempo a nuestro ser, a nuestra conciencia, de empezar a enfocarse en cosas que antes no se enfocaba porque estaba muy obsesionada tratando de resolverlos. Yo les dije que esto es muy rompecabezas porque literalmente muchas cosas tales y como las conocemos ahora, pues pierden el sentido que les habíamos dado. O sea, es como que no hay que tenerle miedo al avance de la tecnología. Esto es como puro terror espiritual. Literalmente no hay que tenerle para nada miedo a la tecnología. O sea, como que todos estos mensajes que se empiezan a generar como de, se me fue la palabra del nombre, como las teorías conspirativas, cuando generan temor, o sea, no estamos diciendo que estas cosas no pasen. Por supuesto que hay seres que en el plan evolutivo quieren como interferir el plan evolutivo de los demás y quieren como bloquear este proceso, pero al final hay otras leyes por encima protegiendo todo este proceso. Cuando nosotros creemos que solo dependemos de lo que pasa aquí, creemos de que son los dirigentes los que sostienen esto y no hemos abierto la conciencia y quitado los velos de que en realidad hay algo mucho más allá haciéndose cargo de esto, entonces nos da mucho miedo lo que puede estar pasando y por eso somos tan dependientes de, o sea, literalmente lo que vemos en las noticias, entonces nos lo creemos. Eso es muy del tercer nivel de conciencia, como que te crees todo lo que dicen en las noticias, tú crees que tu vida literalmente depende de la policía o depende de los políticos, pero en realidad no es así, o sea, literalmente nuestra vida como tal depende de Dios, o sea, desde Dios, desde la conciencia última y de todo un montón de seres que están a cargo de toda esta realidad, aunque nosotros no los veamos y no estemos conscientes. Entonces, ya en el tercer nivel,
la técnica es electromecánica, entonces ya vemos que hay pues como todo un avance de la tecnología, sin embargo no es un avance todavía demasiado evidente, pero ya se está haciendo evidente y probablemente en otros países sea mucho más marcado, o sea, yo imagino tipo en China, Japón, ya la tecnología debe ir pues top, 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 top. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, el nivel de conciencia nos va permitiendo apropiarnos de aspectos que en algún punto de la inconsciencia no nos apropiamos. Por decir, cuando uno está en un modo automático, uno es capaz de someterse a vidas autómatas. O sea, es como que no tienes realmente como conciencia de que estás encarnado, como ¡ah! Existo, sentir, detenerse, conectar con la respiración, ver verdaderamente los espacios. Yo en algunos videos les he compartido que yo recuerdo el momento en el que yo me hice consciente de que yo no veía la realidad, porque digamos que hay un momento donde tú estás es como soñando en tu mente despierto, o sea, como que te la pasas es en tus mundos mentales, y cuando vivimos en el mundo mental, que esto es parte de la experiencia, o sea, es necesario vivir primero en un mundo mental prefabricado por ti, que eso te lleva a vivir una experiencia de destino. Esto es desde los conceptos de Gerardo Schmetling, pero para traducírtelo es como que primero nuestras vidas son conflictivas. O sea, primero el ser humano vive puro conflicto, vive drama, vive dolor, todo es caótico. O sea, ustedes imagínense que todo va a ser lo peor y todos lo hemos vivido en esta o en otras vidas. Y el propósito de que la conciencia evolucione es que cada vez se vaya liberando más de este drama, que cada vez se vaya liberando más del dolor, bueno, más que del dolor, del sufrimiento. Porque como decía el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Que si, por ejemplo, el cuerpo enferma, yo no genere un drama alrededor de este proceso, sino que lo pueda vivir con amor, que ya no haya como tanto rechazo a las experiencias que se manifiestan en la realidad, sino que yo ya pueda vivirlas con certeza y confianza de que las puedo atravesar y de que yo tengo un poder interior unido al poder de Dios, porque Dios y yo somos uno, y entonces empiezas a vivir la vida muy distinto. En el tercer nivel de conciencia que estamos viendo, todo el caos que vemos del planeta Tierra, que no cuidamos la naturaleza, que no sabemos relacionarnos con nuestro cuerpo físico, que lo que les decía de la sensibilidad. Cuando uno se va llenando de información, de sabiduría, hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, empieza a surgir en ti un anhelo como de no juzgar las cosas. O sea, tú como que empiezas a sentir que tú no eres nadie para juzgar a nadie, ni a ti mismo, ni a la vida. Y dejar de juzgar, no sabes la energía vital que te devuelve. Te lo dice alguien que, o sea, yo recuerdo haber sido demasiado consciente de lo mucho que yo juzgaba y de lo mucho que yo criticaba todo. Y yo decía, la vida es una mierda, el mundo es una mierda, políticos de mierda, o sea, todo era una mierda. Entonces yo recuerdo, como yo siento que he vivido mil vidas en una, que yo sufría mucho, ya se los he compartido, y cuando ya tú dejas de poner tanto la atención afuera y tú dices, me voy a apropiar de mí, todo eso que le juzgaba a los demás, voy a empezar a ubicarlo en mí. Estoy juzgándole a aquel el robo, voy a ver en dónde yo robo. Porque robar, a veces la gente ve el término robar, entonces piensan que robar es solo robar cosas materiales o dinero. No, robar es tan simple como que tú te robes paz a ti. ¿Sabes cómo te robas paz? Por ejemplo, viéndote una película de terror, te estás robando paz, te estás robando tranquilidad, porque te empieza a latir el corazón súper rápido. Claro, muchos dirán en algún punto, ay, pero tan exagerada. Bueno, ahí les queda la inquietud, porque a mayor conciencia, mayor sensibilidad. Entonces tú también empiezas a ser mucho más sensible de todo lo que tú haces. Tú empiezas de repente a pensar en cómo te estás alimentando, tú empiezas a pensar en qué es el contenido que consumes por redes sociales, tú empiezas a pensar cómo te relacionas tú con tu cuerpo, cómo te relacionas tú con el cuerpo de los demás, o sea, cómo percibes tú el cuerpo de los demás y cómo tratas tú el cuerpo de los demás. Empiezas a ver cómo habitas tú tus espacios físicos, cómo es tu cama, cómo es el espacio en el que trabajas, todo, 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 lo empiezas a mirar. Pero entonces aquí les diría que tengamos mucho amor, compasión, con tomar conciencia, porque las primeras veces uno lo que hace es darse cuenta del desmadre en el que lleva viviendo. Entonces, el propósito de la realidad es que tomes conciencia del desmadre en el que llevas viviendo, de que has creado todo un caos y un desorden por la inconsciencia y era parte del plan, y la idea es que tú estoy pensando en una palabra, se me va, como que tú reacomodes lo que desacomodaste, que tú reconstruyas lo que destruiste, y es una oportunidad maravillosa, o sea, en realidad
llega un punto que, como les dije ahora, o sea, cada quien lo tiene que empezar a sentir y a experimentar. Entonces, cuando llegamos al cuarto nivel de conciencia, que ya es a lo que nosotros estamos siendo llamados, vamos a empezar a, primero que todo, para nosotros hacernos correspondiente a estos niveles de conciencia, esto está sucediendo dentro de nosotros. O sea, dentro de nosotros están sucediendo los procesos internos y eso es lo que hace que nos lleve a actuar como actuamos. O sea, alguien que, por ejemplo, piensa todavía, los creadores de la gasolina y el petróleo, pues obviamente nos habla de su nivel de conciencia, todavía no están conectados a una mayor sensibilidad, a una sensibilidad más sutil, pero no estoy hablándolo desde un lugar donde haya error en esto, porque como les dije ahora, todo es perfecto, el universo es perfecto, o sea, no hay ni un solo error ni una falla en lo que se está haciendo. Cuando yo pienso que el universo comete errores, que Dios comete errores, pues esta experiencia es necesaria y es respetable, pero obviamente yo ahí voy a sufrir mucho porque no entiendo para nada por qué están pasando las cosas que están pasando. Entonces, yo para hacerme correspondiente con el cuarto nivel de conciencia, yo debo primero trabajar todo eso en mí. Yo debo primero mirar cómo es mi disposición a respetar a los demás, a dejar de proyectarles ya mi ira a los otros, a dejar ya de insultar a los otros, a dejar ya de atacar a los otros, porque se supone que una característica del cuarto nivel es pura cooperación, pura comunidad. Aquí, por ejemplo, la nutrición ya empieza a ser como más natural y obviamente ya muchas personas están tomando conciencia de eso. Yo no sé si en sus ciudades pasa lo mismo, pero yo un día vi como en Medellín, hace por ahí 5 o 6 años, no habían casi tienditas como de comida saludable y como mercaditos donde venden puras cositas saludables. Y de repente yo empecé a ver cómo se proliferó la ciudad, o sea, yo vi que se empezó a llenar e incluso muchas de estas personas abren estos negocios y puede que ni siquiera lo hacen como conscientemente, o sea, es como que realmente no muchos seres humanos son conscientes de que hay una evolución en la civilización proporcional al nivel de conciencia. Entonces, muchas personas están teniendo estos cambios de conciencia, pero puede ser que ni siquiera los están teniendo muy conscientemente, o sí, no lo sé. Pero el caso es que es evidente que las cosas van cambiando y van cambiando para bien. Créanme que la realidad, o sea, todo lo que tú estés viviendo en tu vida, te doy la garantía de que siempre es para tu mayor y máximo bien. Cuando no lo logramos ver así es porque le estamos creyendo al ego, porque queremos quedarnos en una posición de víctimas, de sufrimiento, de dolor. Pero ir expandiendo la conciencia para irnos moviendo por los distintos cambios sociales va a ser proporcional al trabajo interior que yo haga y a la disposición que yo tenga de que el universo se me revele. Hay una frase que dice, conócete y conocerás el universo. Entonces, cuarto nivel de conciencia. Entonces, vamos desarrollando esto dentro de nosotros. Es como que, wow, estoy abierto a colaborar con otros, pero para eso yo tengo que trabajar mi sombra y mi oscuridad de querer competir, de sentir envidia por otros. Con esto no te estoy diciendo que esto tiene que desaparecer de tu mente, no, porque de hecho yo todavía veo esa voz en mi mente que quiere competir, que se siente amenazada porque de pronto otros están haciendo lo mismo que yo hago. Yo veo esa parte en mí, pero yo ya la atiendo. O sea, la diferencia es que yo voy y lo atiendo. Yo voy a mi soledad y yo miro, ok, este pensamiento me está diciendo que tenga miedo porque hay muchas personas finalmente compartiendo información de conciencia. Entonces generas todo un autoindagamiento contigo para poder ir descartando lo falso de lo verdadero. Lo verdadero siempre nos tiene que dar satisfacción, paz, armonía, felicidad, confianza, certeza. Y lo falso siempre nos va a llevar a un bucle de miedo, de angustia, de estrés, de sufrimiento. O sea, es así de simple. Pensamientos que me causen pérdida de mi paz, me fui por el ego. Pensamientos que me lleven a confiar, armonía, paz. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno por un buen tiempo vive en esta dualidad y uno es consciente de esa dualidad en uno mismo. Y esa es la autoconciencia. Y ese es el despertar de la conciencia, donde mientras incluyo mi oscuridad, mientras incluyo las falsas creencias que todavía me habitan, me empiezo a abrir a unas nuevas ideas, a unas ideas más amorosas. Entonces, por ejemplo, ya en el cuarto nivel de conciencia y ya el quinto al sexto al séptimo, sin embargo, sexto y séptimo, juepucha, o sea, ya eso es en otro momento. Con decirles que ya en el séptimo nivel de conciencia, pues ya podemos entrar y salir de la materia voluntariamente. O sea, ya
ya ahí no hay muerte, o sea, porque ya finalmente comprendes que la muerte no existe, que salir y entrar de un cuerpo es una mera ilusión, porque lo que tú como espíritu eres no muere y nunca ha muerto. El paso por los cuerpos es algo transitorio y temporal. Pero enfocándonos en el cuarto y en el quinto nivel de conciencia, les decía que desde ya podemos vivir vidas desde este nivel de conciencia y ya nos iremos haciendo correspondientes con seres afines para poder generar nuevas sociedades, nuevos colectivos y ya están sucediendo, o sea, en este momento en el mundo ya los hay. Yo recuerdo que cuando yo empecé con todo este proceso, yo pensaba, yo decía, si hay seres que estén haciendo este trabajo. Luego conocí un montón, pero por un momento es una fase muy normal donde tú te sientes solo, porque tú en tu entorno, que es proporcional a tu trabajo interior, te estás dando cuenta de que estás en un entorno súper caótico, donde siempre hay drama, donde siempre hay caos, donde siempre hay conflicto, donde siempre hay drama, donde siempre hay chisme, donde no hay colaboración, sino que hay competencia, donde vas a donde uno está hablando del otro y el otro del otro. Entonces, tú empiezas a tener un despertar de conciencia y tú dices, un momento, acá algo no está pasando, pues acá algo no está bien. Entonces, ahí es típico, trillado, cliché, la fase de que te empiezas a alejar de amigos, o pierdes amigos, o se van amigos de tu vida, o se va una pareja, o te alejas de tu familia, yo qué sé, es como que la fase por ir a uno mismo es fundamental. O sea, es necesario por un tiempo, por unos días, por unas horas, por unos minutos, yo qué sé cómo lo viva cada quien, pero es súper importante ir a la soledad para introspectar, porque tú empiezas a reflexionar verdaderamente. Yo siempre digo que cuaderno en mano es vital para uno irse conociendo, para uno ir escribiendo sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. A ver, yo qué es lo que estoy pensando sobre esta situación. Y algo que caracteriza al cuarto y al quinto nivel de conciencia eh, es que ya no queremos pelear con la realidad. O sea, ya queremos es aprender a respetar. Y el tema es que uno de entrada lo que, o sea, por lo menos ese fue mi caso. Yo dije, yo no sé cómo voy a hacerle para dejar de sufrir, pero yo ya quiero dejar de sufrir. O sea, yo ya quiero, y con decirles que quiero dejar de sufrir, no es que no tenga cosas para resolver todos los días de mi vida. Claro, o sea, tengo que seguir aprendiendo a ser una adulta y tengo que seguir aprendiendo a lo que son pagar cuentas y tengo que seguir aprendiendo a lo que es generar dinero y servirle a los demás y colaborar. O sea, yo tengo que seguir aprendiendo todo esto, pero la gran diferencia es que ya lo aprendes desde un lugar interno distinto. De hecho, ya la idea es que se empiece a sentir divertido. La idea cuando el nivel de conciencia se va expandiendo en nosotros es que la realidad se debe empezar a sentir más divertida, aun cuando estés enfermo, aun cuando tengas una enfermedad en el cuerpo físico que finalmente fue causada por toda la ignorancia mental que teníamos. Si tú hoy en día estás experimentando una enfermedad mental, bueno, sí, también mental, pero física, te puedo decir que la puedes atravesar con amor. O sea, es decir, yo era un ser que cuando me enfermaba del cuerpo físico, yo era súper negativa. Yo era como que, ay no, las pastillas no sirven, los médicos no sirven, nada servía. O sea, yo en serio, o sea, yo me miro a mí misma, no, me doy picos, yo, Melcita, Melcita, tú sí que estabas, pero en una negatividad tenaz. O sea, en serio, Melisa ve esta Melisa y yo ya les he dicho, o sea, la escupo en la cara, porque yo no fui emo físicamente porque siempre me gustó como verme muy estética, como que no me daba para ser emo físicamente, pero de corazón era emo. Yo era lo más darks, lo más... O sea, en serio, me da risa. Entonces, cuando tú estás en ese estado, eh, pues todo es caótico a tu alrededor y las relaciones que vas a cosechar son desde ese interior, cómo te vas a expresar en el trabajo que haces va a ser desde ese interior, todo viene de ahí. Y eso finalmente se puede convertir en enfermedades físicas. O sea, es decir, enfermedades físicas, nuestro presente es algo que creamos en el pasado. Entonces ya tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Tú puedes hoy estar experimentando los efectos de decisiones que tomaste en el pasado, pero no pasa nada si te abres a la sabiduría de la vida, a la sabiduría de Dios, a la conciencia divina, a que el universo está contigo, entonces tú le dices al universo, me enseñas a atravesar esta situación y la vida te enseña a atravesar esta situación. Y la idea es que la atravesemos con amor. Algo también del cuarto nivel de conciencia es que, por ejemplo, el objetivo ya no es el dinero como tal. O sea, no es como que, ay, necesito plata. No, tu conciencia empieza a agrandarse en yo solo quiero servir. Y de hecho, la diferencia entre
una fase de nuestra vida y otra fase de nuestra vida es que en algún punto estamos en modo sobrevivencia. Necesito sobrevivir, 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 sobrevivir. Necesito ganarme para el pan, para el techo, para el pan de cada día. Y no hay como tal una sensación de sentirse unido al todo. No hay esta sensación de que de verdad todo lo que tú haces es para todos. O sea, te lo digo de una vez. Todo lo que tú trabajas en ti, gracias a Dios, es para todos. Perdón que tú hagas de la realidad, pasado que tú perdones, no solo lo estás perdonando por ti y para ti, lo estás perdonando para todos. Percepción amorosa que tengas sobre la realidad es para todos. Ahora, hay conciencias que todavía no se quieren abrir a esto porque quieren vivir todavía su individualidad, pero desde el egoísmo. Porque recuerden que ahora les dije, está la individualidad desde el ser y la individualidad desde el egoísmo. O sea, la experiencia individual como tal no es mala. El tema es si yo la individualidad la estoy poniendo al servicio del ego o del amor. Vivir la individualidad del ego no pasa nada, no es malo, no hay pecado, no vamos a morir en las llamas del infierno. Por eso, por verificación, o sea, la realidad está diseñada para que tú por verificación, basado en lo que cosechas, lo que siembras, cosechas, empieces como en un juego a descubrir, yo no quiero más de esto. No, yo de verdad, esta decisión que yo tomé en el pasado, no, ya no la necesito. No, yo no quiero volver a reaccionar de esta manera. Porque hablando de esto, algo que es muy importante aclarar o poner sobre la mesa es que la conciencia se expanda. Es muy importante que nos lleve a proponernos a ser seres cada vez más armónicos, o sea, somos seres que ya no queremos estar siendo reactivos, que ya no queremos estar atacando a los demás, sino que por el contrario empieza a volverse tu corazón simbólica y metafóricamente muy, muy grande y tú ya quieres es aprender a comprender a los demás, o sea, ya no quieres como, ya no vas por la vida como, entiéndeme, entiéndeme, escúchame, compréndeme, o sea, no estás por ahí mendigando las cosas, sino que tú te estás llenando de esas cosas que le pides a los demás. Es como que tú quieres ser escuchado, aprende a escuchar. Tú quieres ser amado, aprende a amar. Tú quieres ser, o sea, tú quieres poder confiar en otros, aprende que tú seas confiable. Tú quieres trabajar y colaborar con otros, aprende a ser un ser lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de creatividad, que a los otros les den ganas de colaborar contigo. O sea, todo lo que quieras ver afuera, trabájalo primero en ti, fortalécelo primero en ti. Y esto es ley, y esto es algo que cada quien debe verificar, obviamente. O sea, no es como que, ay, sí, se lo escuché decir a esta pelada, o lo leí en un libro, lo vi en un video, porque es que esto, o sea, cuando uno está buscando ideas expansivas, uno lo escucha todo el tiempo, que como es adentro es afuera, pero tienes que apropiarte y comprobar cómo es cierto. O sea, no te quejes de que si estás dando con personas que no te valoran, no dudes que tú no has aprendido a conocer tu valor. ¿Por qué? Porque si tú conocieras tu valor, incluso con amor y respeto, tú te moverías rápidamente de donde no estás viendo esa reciprocidad, sin atacar al otro, sin insultarle, sin decirle, ay, tú por qué no me valoras, y tú por qué no me cuidas, y tú por qué no, porque tú comprenderías que ese ser no está en capacidad en este momento de valorarte, de respetarte. Esto, por ejemplo, que les estoy diciendo, yo lo viví con una pareja, lo viví con dos parejas. A la primera pareja le estaba pidiendo peras al olmo, o sea, era un árbol de manzanas este chico y yo quería piñas. Entonces, eso es no respetar al otro. Y como quería alimentar mi papel de víctima, entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a ese otro que por qué no me da lo que quiero. Y esto es muy típico. En algún momento de la vida alguien lo debe haber vivido, así sea un minuto. Cuando lo que me está diciendo la vida es que ese ser, déjalo tranquilo y tú muévete del lugar. O sea, tú sigue caminando, que ya habrá alguien que sea afín a ti, compatible contigo. Entonces, aprendes eso, o sea, se te va volviendo como un GPS de que cuando alguien no sea afín a ti, con amor, nos damos la bendición, te honro y te respeto y tú te mueves del lugar. O sea, el ser humano desde la ignorancia como que quiere exigir cosas que no van. Ahora, hay veces que nosotros estamos en experiencias de vida y esto ya va para que cada uno active el sensor donde tú te das cuenta de que tú no te puedes mover de esa relación. O sea, por ejemplo, pueden ser tus papás, puede ser incluso una pareja. Eh, Basándome en la información de Gerardo Schmedlin, les dije el término destino, y él dice que las relaciones de destino son un momento de la vida donde, como les digo, tú no puedes huir de esa relación. Y es porque si te empiezas a dar cuenta, eh, a menos que estés siendo violentada hasta físicamente, les aseguro que la vida, cuando la vida quiere que nos movamos de un lugar, nos da luz verde.
Esto les pido que afinen en ustedes la intuición. Pero hay veces que en realidad la relación no es tampoco el fin del mundo, pero como tenemos el ego tan alborotado, parece que con esa relación todo es conflictivo. Yo esto lo sentía mucho con mi madre. Y esa relación lo que me estaba pidiendo era que yo me trabajara, porque entonces yo le pedía a mi madre que me hablara bonito, que no gritara, y yo era pues la más gritona, alzaba la voz, yo era muy grosera. Entonces es como que fíjense, afinen el sensor de que hay relaciones de las cuales no nos podemos ir, al menos por un tiempo, porque van a ser el espejo perfecto para ver qué tanto he trabajado yo mi comunicación, cómo me estoy comunicando, cómo estoy diciendo yo las cosas, estoy respetando al otro, le estoy pidiendo al otro cosas que no es su responsabilidad darme, por ejemplo, no es responsabilidad del otro hacerme feliz, no es responsabilidad del otro darme paz, no es responsabilidad del otro que me diga que en que soy bueno, eso lo tienes que descubrir tú. De manera pues que cada uno tiene que ver si está en una relación donde la vida le está diciendo que váyase, corra de ahí, y todos hemos vivido en algún momento esa sensación, uno sabe cuando la vida le está diciendo bandera roja, vete, y hay otras relaciones que quisiéramos huir de ellas, típico que son los papás o algunas amistades o algunos familiares, pero en realidad son el escenario perfecto para perfeccionar mi ser. Bueno, el ser es perfecto, para pulir el ego más bien, para ir como corrigiendo estas distorsiones del ego. Entonces, pensando, por ejemplo, en la forma de trabajar del cuarto nivel de conciencia, aquí se trabaja por pura diversión y se trabaja por puro deseo de servicio. O sea, es como que tú te levantas, es porque quieres sentirte unido a Dios, unido al todo, unido a la vida, y tú sabes que desde que te levantas hasta que te acuestas, tú estás en servicio. Es decir, aquello que tú haces en tu soledad, sin que lo muestres ante una cámara, ya es servicio, porque lo que empieza a surgir es como un respeto por la creación, como que de repente empiezas a, alguna vez en una toma de hongos que hice, pero no necesitan tomar hongos para llegar a esta conclusión, se me quedó como un disco rayado el pensamiento de todo es sagrado, porque incluso el efecto después se te pasa, o sea, yo te puedo decir, el efecto se pasa y ya, se fue. La idea es que los códigos tú los practiques en tu vida. Estos son como atajos, pero esto lo hablaremos después en otro video porque de verdad que es muy interesante. Lo de que igual yo pues les cuento mi experiencia con sustancias, pero no se las recomiendo, no las recomiendo, o sea, considero que no es necesario. Eh, el caso es que en esta experiencia yo veía como que todo es sagrado, todo es sagrado, todo es sagrado, todo es sagrado. O sea, el respeto es una de las 7 herramientas del amor, que les voy a decir las 7 herramientas del amor de Gerardo Schmedlin que son hermosas. Son aceptar todo y a todos tal y como son sin intentar cambiarlos. Pero entonces vamos a decir algo de esto. Las 7 herramientas del amor son como las herramientas que podemos ir metiendo en nuestra maletica para hacernos correspondientes con relaciones más armoniosas, con espacios físicos más armoniosos, con vidas más armoniosas, porque tú empiezas donde tú estás. O sea, con esto te estoy diciendo que donde tú estás, tú puedes vivir esto. Donde tú estés, tú puedes generar armonía, porque esa de hecho es tu función. O sea, tu función es que tú como una partecita de Dios, como una partecita del universo, siembres flores nuevas ahí donde estás. Expandir la conciencia es ir saliendo de la posición donde yo quiero que la vida me cambie sin yo hacer nada. Seguimos con las 7 herramientas del amor. Entonces, aceptar todo y a todos tal y como son sin intentar cambiarlos no es quedarse donde no nos aman, porque es que, o sea, esto es algo que se me insiste mucho en mi mente que lo diga, porque sé que muchas veces, especialmente las mujeres, nos quedamos en relaciones donde es clarísimo que ese hombre está en otra, o sea, él está en otro trabajo, déjalo quieto, no le exijas nada que no te puede dar. Más bien aprende a filtrar a quién dejas entrar a tu vida, a quién le das tu corazón, tu tiempo, tu cuerpo, tu intimidad, porque desde tu mente tú lo amas, tú te hermano, eres hermano mío, te honro, te respeto, pero me voy de ahí. Entonces la aceptación es a nivel mental, es poder aceptar ahí donde estás en la silla de tu casa. Qué rico poder aceptar a todos los seres tal y como son. O sea, decir estos pensamientos es súper bonito, es como, qué rico poder aceptar a todos los seres tal y como son, pero es aceptación en tu mente. Y aceptar no es estar de acuerdo, es decir, aceptar es para que tú en tu mente no estés sufriendo todo el tiempo de que, ay, no, los asesinos no deberían existir, los violadores no deberían existir. Eso te quita energía vital, eso no sirve. Necesitamos poder aprender a aceptar
todo lo que sucede en el universo, aun cuando no estemos de acuerdo. Pero esto es una experiencia que cada quien debe tener, o sea, no es algo que me crees, que me... No, esto lo tienes que vivir tú. Aceptar, listo. Asumimos, esa es otra herramienta del amor. Entonces, asumir es, no voy a culpar a nadie de lo que me sucede a mí en mi interior o a mi alrededor, porque comprendo que todo lo que sucede yo lo sembré, por lo tanto yo lo coseché. La falta de amor es la que nos lleva a caer en hábitos autodestructivos, a meternos en relaciones que nada que ver, nos llevan a mendigar atención de los otros, nos llevan a sacrificarnos para obtener las cosas. Entonces, asumir es empezar a darme cuenta de que yo soy el creador de mi realidad y que mientras veo las incongruencias que he creado, no pasa nada, no voy a culpar a nadie. Entonces acabamos en aceptar y en asumir. Luego nos vamos en actuar. Actuar es la acción, es lo que se hace frente al medio externo. La acción es lo que se hace frente a lo que está pasando afuera. Son acciones que decides desde tu libertad, desde tu comprensión, desde tu paz, porque si no actuamos desde la paz, desde este recurso interno, eso no son acciones, sino reacciones. Entonces, actuar es contrario a reaccionar. Actuar es que yo empiece a hacer todo con más conciencia. Pero quiero decirles que de A a B hay un espacio. Entonces, yo siempre les insisto que lo más importante es aprendernos a acompañar en este lapso de ensayo y error, de, juepucha, otra vez le grité, ay, otra vez le hablé feo, ay, no, otra vez tiré las cosas, no importa, o sea, mírate con inocencia mientras tomas conciencia de tus rasgos oscuros, de tus inconsciencias, de tus inconsistencias, de todo esto, o sea, apréndete a ver con amor ahí, pero apréndelo a ver, o sea, es como que estudiate y conócete. Entonces ya sabemos que vamos en aceptar, asumir y actuar. Actuar no es reaccionar. La idea es que las reacciones vayan disminuyendo cada vez más en nuestra vida, pero puede tomar tiempo. Así que necesitamos ser muy amorosos con nosotros en el proceso. Lo otro es agradecer. Agradece toda dificultad que encuentres a tu paso porque de ellas se derivan tu desarrollo espiritual y tu liberación total. Esto puede ser muy chocante cuando decimos, pero ¿cómo voy a agradecer una muerte? ¿Pero cómo voy a agradecer que me echaron del trabajo? Bueno, eso queda a la comprobación de cada uno. Pero yo hoy te puedo decir que de verdad yo hoy en día puedo agradecer todo. O sea, muchas veces yo digo, no entiendo todavía para qué me está pasando esto, pero doy las gracias. O sea, es eso, es como, no sé para qué me está pasando esta situación, pero yo sé que algo tengo que aprender de esto. Entonces, por ejemplo, ya les he dicho, en las enfermedades físicas, juepucha, nos enseñan tantas cosas. A veces a través de una enfermedad física aprendemos a dejar esa idolatría que le tenemos a la belleza física y pensar que solo somos bellos por el cuerpo. O sea, como que nos vamos saliendo de esas ideas como tan adolescentes, porque, pero no todos los adolescentes son así, pero pues como adolescentes enceguecidos con las modas y eso, y es como que el cuerpo como que te da mucho, perdón, las enfermedades te dan como mucha humildad. Las enfermedades también te hacen valorar a veces las cosas pequeñas, como que, no sé si han visto, pero cuando uno siente el cuerpo enfermo, de verdad, luego cuando no lo sientes enfermo, es como que vuelves a sentirte tan vivo y es como que valoras lo pequeño, valoras lo que está a la mano, valoras hasta lo que sea. La enfermedad también nos enseña a veces paciencia. A veces cuando tenemos que hacernos un tratamiento médico, tomarnos unas pastillas, esperar un resultado en el tiempo, eso nos está enseñando paciencia. Y a veces no somos conscientes de cómo esa enfermedad literalmente nos está preparando para un suceso futuro. Yo les digo que a mí se me pueden escapar todas las enseñanzas que cada situación de la vida tiene, pero ustedes no saben cómo he comprobado que en serio cada situación nos enseña tanto y puede que en su apariencia y en su forma, porque así funciona el universo, es muy paradójico y a veces el ego se retuerce, pero es como que qué loco que esta enseñanza con esta forma me está enseñando algo para un futuro que ahora no puedo ver. Por ejemplo, no tener tanto dinero. A veces la vida te está cuidando porque todavía no sabes cuidarte tú a ti mismo y entonces si tuvieras mucho dinero, no sé, te pondrías a comer un montón de comida que no te va a hacer bien o te perderías en adicciones a sustancias o te perderías en las fiestas o te perderías comprando cosas que no necesitas, yo qué sé. O sea, muchas veces en las crisis económicas la vida nos está dando la oportunidad de que pensemos en otras cosas, de que nos enfoquemos en otras cosas y no en aquello que hasta ahora creíamos que nos daba la felicidad. ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, cuando se acaba una relación de pareja,
te está invitando a la soledad, te está invitando a que te conozcas, a que conozcas tus hobbies, a que descubras tu arte, a que descubras qué te apasiona, qué te mueve el corazón. Es todo en serio, o sea, no hay nada que no te pueda enseñar nada. Generalmente estas separaciones con la familia, con las parejas, te están llevando a ti. Y creo que de las cosas que más miedo nos dan a los seres humanos es el momento de uno estar con uno mismo. Yo sé que puede llegar a ser muy agobiante, pero es un viaje inevitable. Entonces vamos en aceptar, asumir, actuar, agradecer, luego valorar, valorar todo lo que la vida nos da, tanto en lo físico como en lo espiritual, como en las facultades y en las dificultades, todo, valorar todo. Saber que aunque mi ego no comprenda para qué está pasando esto, Dios sí sabe para qué me está pasando esto, la vida sí sabe para qué me está pasando esto. Valorar lo físico porque yo les cuento que yo me tomé bastantes años en ser como agradecida con lo que yo tenía, o sea, como que yo siempre quería otra cosa, siempre quería otra cosa. Yo un día vi como yo había tenido de alguna manera materialmente muchas cosas, pero les digo que yo fui la más pobre del mundo porque yo no vi nunca todo lo que tuve. Yo lo vine a valorar ya súper grande. Y a menudo, cuando uno no valora las cosas, la vida se las quita. O sea, muchas veces cuando la vida pues nos roban o se nos dañan las cosas, en serio, suele ser una clase de valorar. Hay dos opciones, o estás muy aferrado a las cosas y entonces la vida te la quita para que te des cuenta de que tu felicidad siguió y no te moriste. Muchas veces esa es una clase como que, ay, no me morí, ay, no me morí sin celular, ay, no me morí sin esta ropa, ay, no me morí porque me dio un granito o muchos granitos como fue mi experiencia. No me morí con acné porque pensé que me iba a morir. No me morí porque me dejó mi esposo, o se murió mi perrito, o se murió mi mamá o mi papá, o un hijo, lo que sea. Entonces, valorar va muy unido a ese agradecer. Y entonces cuando no, o a veces no valoramos ni siquiera la salud como tal, o sea, es como que a veces le damos al cuerpo como, se me fue la palabra, pero es como que no cuidamos del cuerpo y a veces la enfermedad nos hace valorar el cuerpo, nos hace valorar. Por ejemplo, a mí antes se me tapaba demasiado la nariz y ustedes no saben, yo cuando volvía y se me abrían las fosas, yo era como, ay, puedo respirar, o sea, como que cosas así que parecen tan simples y en realidad no lo son. Respetar a todas las personas, creencias, formas de vida, experiencias, respetar todo totalmente lo que existe. Todo esto, fíjense que esto requiere nuestra práctica y nuestra entrega porque en primer principio nos damos cuenta de que nos cuesta mucho respetar que las personas piensen distinto a nosotros, o al menos esa ha sido mi experiencia. O sea, es como que si alguien piensa distinto a mí, el ego ahí mismo se eriza. Entonces eso va unido a aceptar, respetar y aceptar aquí va muy unido. Aceptar y respetar las creencias, las formas de las personas, las decisiones que toman, eso es vital para llenarnos de energía, para no estar como a toda hora interfiriendo en las decisiones de los otros. Parte del nivel, parte del trabajo del cuarto nivel de conciencia es que te enfocas mucho en ti. Yo ya lo toqué al principio, que es como una individualidad sana, donde vas a aprender a hacerte feliz tú a ti. Hay un ejercicio, te los voy a decir, pero antes de decirles el ejercicio y de continuar este hilo, terminemos con que la última herramienta del amor, la séptima, es adaptarse. Entonces, adaptación al medio en el que te corresponde vivir o cumplir tu función en este momento. Si cualquiera de nosotros no es capaz de adaptarse al medio en el que le corresponde vivir, entonces va a entrar en conflicto y va a rechazar ese lugar en vez de aprovecharlo. Entonces, ¿cuántas veces estás peleando en tu mente con que no quiero estar en esta casa, no quiero estar con esta familia, y en vez de hacer cosas para hacerte más amena la experiencia ahí, para hacer más bonita la experiencia, pasan y pasan los días tú pensando en tu mente, pensando en tu mente, pensando en tu mente que no quieres esa realidad y no estás usando tu poder y tu fuerza para hacer de ese espacio algo más bonito. Entonces, uno de los ejercicios que para muchos puede ser hasta muy radical, es que por 3 meses tú no ayudes a nadie. O sea, es decir, no se lo tomen literal, pero si tú eres alguien que todo el tiempo está ayudando a los demás, porque bueno, puede ser que tu personalidad no sea esta propiamente, a lo mejor no es tu personalidad, entonces no sea tu caso, a lo mejor tienes bien integrado lo de, no, yo la mayor parte del tiempo me dedico a mí, entonces yo ya conozco un equilibrio entre ayudarme a mí, estar conmigo, recargarme de mis pasiones, de mis gustos, de lo que me mueve el corazón,
y entre ayudar y compartir con otros. Si tú eres así, pues este ejercicio tal vez no aplica para ti. Pero yo era alguien que me metía demasiado en la vida de las personas, o sea, yo era la salvadora del grupo, yo iba a la casa de la que estaba llorando, yo cruzaba el mar, China, todo, o sea, yo siempre estaba en la vida de los demás, siempre estaba metida en la farándula, me encantaba, o sea, yo nunca ponía la atención en mí, en todo menos en mí. Yo me dejaba para mí siempre de último. Entonces, este ejercicio es como por 3 meses dedicarte a ti. O sea, cuando tú veas la tentación de que alguien quiere que tú vayas, porque también vas a darte cuenta de eso. Cuando tú eres consciente de que siempre estás dedicada a los demás y te empiezas a dedicar a ti, empiezas a ver cómo pues ya las personas se acostumbraron y todo el tiempo te están llamando es para que tú vayas y les ayudes a resolver sus problemas o si no saben estar solos, entonces tú te terminas convirtiendo como en ese alguien con el que tapan su vacío de soledad y entonces este ejercicio es muy interesante. O sea, es como que por 3 meses es como voy a dedicarme a mí, a conocerme, a enfocarme en los cuidados. Primero, los cuidados físicos son como muy básicos para prepararnos para lo espiritual. Yo por mucho tiempo estuve como en ideas muy abstractas de la espiritualidad, aunque esto lo dejaré para otro video, pero yo después entendí que había que aterrizar esa abstracción con herramientas humanas, herramientas mundanas. Entonces, es muy importante que uno aprenda como a tener un sano hábito del sueño, a tener una sana relación con la alimentación, pero esto puede ser un proceso, o sea, si llevas mucho tiempo trasnochando, como era mi caso, que hubo un tiempo que tenía como el ciclo del sueño acomodado y empecé a trasnochar, entonces yo te estoy hablando de que si bien se te hace la propuesta es un proceso, o sea, vivir la propuesta es un proceso. Cuando nos dicen una sana alimentación, eso puede ser un proceso que puede tomar días, semanas, años, que tú comprendas qué es lo mejor para ti, qué es lo más sano para ti, qué es lo más armonioso contigo, qué es lo más amoroso contigo. Es como, son solo propuestas que se trabajan en el tiempo. O, por ejemplo, que tú te puedas ver a un espejo y que no te trates mal, que te aprendas a aceptar, que te aprendas a amar, que aprendas a amar todas las partes de tu cuerpo, porque a menudo estamos pidiéndole a otros lo que nosotros ni siquiera somos capaces de darnos a nosotros mismos. Y esto es muy típico en el ser humano. O sea, es como que tú le pides una mirada al otro que tú no eres capaz de darte a ti. Y es fundamental que nosotros aprendamos a darnos esas miradas amorosas a nosotros. Entonces, eh, este ejercicio de por 3 meses ocuparte de ti lo más que puedas. Obviamente si tu trabajo tiene que ver con involucrarte con otros, pues dejas que los tiempos que naturalmente están dedicados a poner tu atención en otros esté ahí, pero empieza a poner tu atención en ti, o puede ser el caso donde te empieces a dar cuenta de lo mucho que te cuesta estar contigo, por ejemplo, o sea, quien hace este ejercicio puede que se empiece a dar cuenta de que no sabe estar con ella misma, que cada vez que tú estás contigo, coges el celular, llamas a alguien, como todo lo que sea, menos estar contigo. Entonces, sea cual sea la fase en la que estés, es darte cuenta, o sea, es darte cuenta de si amas tu soledad, amas tu compañía, te conoces estos patrones mentales que tienes, estas historias que te vives contando en la mente. Es tan fascinante conocerse a uno mismo, en serio. O sea, es como que yo creo que es de las cosas más divertidas que, bueno, no la voy a romantizar, o sea, llega a ser muy intenso, uno descubre cosas de uno mismo a veces muy hardcore, porque conocer la oscuridad en uno es wow, o sea, darse cuenta de que toda la oscuridad de la humanidad uno la lleva adentro, lo más perverso que puedas ver de la humanidad, tú lo llevas en ti, en mayor o menor medida, en manifestaciones opuestas, pero toda la oscuridad que vemos en el mundo está en nosotros. Y entonces, por eso, para irnos haciendo correspondientes con realidades más satisfactorias, tenemos que trabajar es con nosotros de adentro hacia afuera. Ya para terminar, digamos que en este momento me enfoqué en el cuarto nivel de conciencia porque es como al que próximamente eh, estamos próximos a vivir desde ahí, pero este nivel de conciencia se empieza a vivir desde uno. O sea, tú empiezas a vivir esa sociedad, la empiezas a vivir tú en tu corazón. Tú empiezas a vivir como si ya estuvieras en esa sociedad. Por ejemplo, algo que permitió, por decir, la pandemia, para los que lo aprovecharon, es que se pudieron enfocar en artes y en hobbies que antes por estar solo trabaje, no lo hacían. Entonces nosotros muchos ya tenemos la oportunidad como de vivir
de cosas que de verdad amamos hacer, ya conocemos qué son aquellos como hobbies, pasiones que nos recargan, porque es que cuando las personas, por ejemplo, solo se dedican al trabajo, por ejemplo, pero el trabajo no es como tal algo que les gusta hacer. Entonces descuidan áreas como las partes artísticas, las potencialidades físicas, mentales, espirituales, o sea, como que la gente que está dedicada solo a sobrevivir, 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 muchas veces descuida todo esto, o sea, como qué más es la vida, qué es el propósito de estar aquí, o ya les digo, las artes, y las artes empiezan desde la cocina, desde cómo cocinas, cocinas por automático o es todo un ritual, sientes los alimentos, hueles, o ya lo haces así en automático. Lo mismo el baño, bañarse se puede convertir en todo un arte, es como que te pones una musiquita, prendes una velita o un incienso, lo que sea, pones musiquita, no sé si ya lo dije, lo haces como más ritualístico, más sagrado. O sea, vivir desde el arte no es solo el que pinta, no, es hacer de tu vida un arte. Eh, Cuando te vas a ir a dormir, entonces de pronto pones unas luces como más tenuecitas, las cobijitas con las que duermes, la cobija, o sea, es como que tú puedes hacer todo arte. Es como que de todo puedes hacer arte. Ya ahí les dejo a su libre disposición y a su libre creatividad que lo descubran. Lo mismo te empieza a dar tiempo, o sea, como que fomentar la expansión de la conciencia cuando ya vas saliendo del modo supervivencia, es como que te da tiempo de pensar en potencialidades humanas, en desarrollo personal, en, no sé, astrología, enneagrama, biodescodificación, yo qué sé, reiki, meditación, yoga, es como que empiezas a conocer otras áreas de la realidad, ¿no? Eh, y bueno, acá hay una característica muy bacana, pero esto es del quinto nivel de conciencia, donde ya finalmente las fronteras desaparecen, ya no se necesita pasaporte, incluso ya no hay monedas, no hay nada de eso, porque a donde tú llegues van a estar los recursos necesarios para ti. Y digamos que antes de que eso se manifieste en nuestras vidas, eso lo podemos vivir desde ya valorando lo que tenemos. O sea, si tú valoras lo que tienes, tú te puedes dar cuenta de que tú tienes demasiadas cosas. Este es un ejercicio muy bonito, o sea, como que tente a ver en serio tu espacio físico y observa que tienes un montón de herramientas que si tú no las estás usando, pues es problema tuyo. Pero con seguridad que tienes un montón de cosas en tu entorno con las que te puedes conectar, volver al presente, sentirte unido a la vida, desarrollar una creatividad, desarrollar una conexión con la existencia y pues no lo has hecho porque, ajá, porque estás esperando el futuro mejor, la realidad mejor. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Me encantó aquí compartir estas ideas rompecabezas. Eh, y el video, bueno, queda aquí grabado, también lo subo a YouTube porque para algunos es más cómodo ver los videos en YouTube, a mí me gusta más verlos en YouTube. Y bueno, ha sido un placer, probablemente esté hablando de esto más adelante porque es un tema bastante extenso, o sea, creo que hoy intenté hacer el resumen, más resumen que pude. Los quiero, las quiero mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.